Bueno, buenísimo. Les decía, antes de que se cortara la reunión anterior, que la naturaleza es sabia y hace que los elementos que sean inestables estén en una proporción muy baja, ¿sí? Porque obviamente los sistemas biológicos no podrían ser estables si estuvieran formados por elementos que son radiactivos, de ningún modo, ¿sí? O sea, esto es algo bastante sensato, ¿no? Así que, bueno, por suerte, nosotros estamos formados por un montón de isótopos que son estables, ¿sí? El carbono con su isótopo más estable, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, todos isótopos súper estables. De hecho, los isótopos que son radiactivos, que emiten o los que están por ahí, se utilizan para datar y se utilizan para marcar también, ¿sí? Si yo quiero marcar algo, para estudiar algo, también puedo utilizar algún isótopo, pero siempre de vuelta están en una proporción bajísima, ¿sí? Entonces, bueno, también se nos dificulta por eso, justamente. Es como todo tiene su pro y su contra. El carbono 13 se utiliza un montón, eh, bueno, en un montón de cuestiones orgánicas, digamos, pero bueno, está en una proporción baja, entonces uno tiene que utilizar una muestra lo suficientemente representativa para poder analizar solamente el carbono 13 de una muestra, ¿sí? Pero bien, bien, porque no somos radiactivos. Bien, esperen que estoy admitiendo gente, ¿eh? Bueno, acá está la radiación alfa, no importa, acá la tenemos. La radiación alfa tiene la característica de que no es ionizante, o sea, hay distintos tipos de radiación, algunas que son más dañinas para los sistemas biológicos y algunas que no lo son tanto, ¿sí? La radiación alfa, ahora vamos a ver que se detiene con, o sea, la radiación alfa, una vez que es emitida, puede viajar unos metros nada más, ¿sí? Muy poquito, no es penetrante, no es ionizante, como así lo es la radiación gamma, como se imaginarán, o los rayos X también, ¿sí? Los rayos X son electrones. Así que, digamos, la radiación alfa, por lo tanto, no conlleva tanto peligro, ¿sí? Bien, la radiación beta es lo que hablamos recién, ¿sí? Que hablamos en la primer diapositiva, segunda o tercera. La radiación beta tiene que ver con electrones, ¿sí? Que tienen carga negativa, o electrones con carga positiva, también denominados positrones, ¿sí? Pero siempre son de naturaleza nuclear, es decir, son emitidos a una alta velocidad, ven que dice que tiene alta energía y alta velocidad, pero son emitidos como producto de la desintegración radiactiva de un núcleo atómico, donde hay una conversión de partículas, ¿sí? Entonces, eh, acá digamos que no estamos hablando de los electrones que están en los orbitales, que tienen una energía baja con respecto a un positrón, por ejemplo, ¿sí? Que es una partícula de alta energía. Un electrón clásico que está en un orbital tiene una energía relativamente baja, ¿sí? Podemos hablar, o sea, podemos comparar un electrón que esté cerca del núcleo, que esté en un orbital cerca del núcleo, y un electrón que esté en un orbital muy lejos del núcleo. Sí, podemos comparar eso si quieren, si tienen ganas, que ya estuvimos hablando algo de eso, eh, pero nunca lo podemos comparar con respecto a un positrón, por ejemplo. ¿Sí? No tiene nada que hacer. Bien, entonces, escuchen esto, dice, si un átomo emite una partícula beta, su carga eléctrica aumenta en una unidad o disminuye en una unidad, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Porque nosotros lo que estamos haciendo es generando una diferencia de carga, ¿sí? Porque es un electrón positivo o un electrón negativo. Entonces, no se está modificando ¿quién? La masa, ¿sí? Esto ya ustedes seguramente se lo estarían imaginando, obviamente, ¿sí? Bueno, esto no me están dando. Esperen, ¿eh? ¿Sí? O sea, el número de masa no varía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Supongo que ya se lo imaginarían igual. Si hay una modificación en el número de electrones, uno se imagina que no va a haber un cambio en el número de masa. ¿Sí? Bien.
Y acá esto, quiero que sepan que este Power tiene un montón de palabras que ustedes dirán, esta mujer no aprendió a hacer una presentación. Las presentaciones se hacen solamente con algún dibujo o algún esquema y nada más. Eso yo lo sé perfectamente, quiero que lo sepan. Pero como yo, digamos, a este tema no le doy, eh, no les voy a dar ninguna bibliografía más que los libros de referencia, por supuesto, pero no les doy ninguna bibliografía real y específica. Entonces, me parecía importante que la información esté simplemente en la presentación y ya, ¿sí? O sea, para cualquier otro tema, ustedes obviamente que pueden ir, no sé, al química básica y está todo ahí. Yo no les doy nada que no esté en un libro, que ustedes puedan leer, ¿sí? Pero bueno, con respecto a este tema es como un poco raro, ¿sí? Así que simplemente todo lo que está en la presentación es lo que ustedes deben saber y ya, ¿sí? Bien. Entonces, acá les escribí, cabe destacar que el electrón emitido proviene del núcleo del átomo, esa transformación entre quarks, y no de un orbital. Esto es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Que Ceci creo que lo preguntó hace un montón, y yo le dije, sí, no tengas en cuenta los electrones de los orbitales, ¿sí? Esto que se llama transformación entre quarks, ¿sí? Quiero que sepan que, ¿saben lo que es un quark? ¿Saben ustedes? ¿Sin que yo lo diga? No, yo no, profesora, no tengo idea. Me encanta porque ella me contesta que no, y es lo mejor del mundo. Yo también pongo el micrófono y digo, no sé. ¿Está Bien. relacionado con el núcleo, el quark, que es a lo que se puede dividir? Hay algo de eso. Sí. Hoy por ahí ¿Hace más o menos. referencia al tamaño? El quark es una partícula, ¿eh? No, no sé a qué te referís con eso del Ah, tamaño. ¿Qué quisiste decir con eso del tamaño? Claro. Los protones están formados por quarks. Por ahí quisiste decir que era más pequeño que el protón o algo así, por eso te pregunté. No sé si era un chico, no sé qué, no, no vi el nombre. Eh, Sí, me refería a algo más chiquito que se encontraba dentro del núcleo. No claro, sabía. claro, está bien, Matías. O sea, las partículas subatómicas clásicas, o sea, protón-neutrón, están formadas por quarks, ¿sí? ¿Y alguien sabe cómo se dieron cuenta que un protón, por ejemplo, estaba formado por algo más pequeño? Porque llega un momento que las personas dijeron, bueno, listo, la materia está formada por átomos, los átomos formados por partículas subatómicas y ya, ¿no? Como que ahí se corta la cadena de lo más pequeño. ¿Cómo se dieron cuenta que estas partículas que parecían ser lo más chiquito que había, aún estaban formadas por cosas más chiquitas? ¿Qué les parece? ¿Saben cómo se pudo hacer eso? no, no, la verdad que A ver, ¿alguien lo googlearon? No, no sé. ¿No? Bueno, ustedes conocen el gran acelerador de partículas. Ay, me olvidé de subirles los audios. Ay, dije eso y me olvidé. Me olvidé de subir los audios de los físicos que me los enviaron. Me olvidé completamente de subírselos. Me olvidé. Bueno, después se los subo. Me olvidé. ¡Ah! Bueno, ¿conocen el gran acelerador de partículas que está por ahí, por Europa? ¿No? No, profe. No. Bueno. Y me estoy acordando que también me olvidé de otra cosa. Me dan un minuto que voy a agarrar la agenda y voy a anotar porque me lo voy a olvidar de nuevo. Esperen, a ver, la encuentro por alguna parte. Se Un olvida minuto, de ¿eh? todo, profe. Esto es la vida real. No, porque me voy a olvidar de subírselos a ustedes y me voy a olvidar todo. Lo que provoca el Alzheimer. Hoy sí, totalmente. Yo soy muy distraída, pero muy demasiado. Subir audios a ustedes y subir un video del acelerador, que se los voy a subir a ustedes también, para que lo vean. Porque es un video del mismo físico eh, que hablaba del gato de Schrödinger. Oh, sí. Yo, ay, no entendí eso. Bueno, hay un acelerador de partículas que está construido debajo de Europa, para que se den una idea. Europa es bastante pequeño. Uno piensa que es bastante grande,
pero es bastante pequeño, en general, ¿no? En un todo. Se construyó una red de tuberías donde lo que se hace es, se acelera partículas, exacto, el CERN, exacto, exactamente, Lore, el CERN. Se aceleran partículas, ¿y cómo hacen para acelerarlas? Bueno, las aceleran con unos electroimanes gigantescos, o sea, con unos aceleradores, con unos motores, aceleradores, no sé cómo se llaman, ni idea, perdón la ignorancia, pero cuando vean el video van a ver que un físico, el físico que les mostré que hablaba de Schrödinger, él es un físico del CERN. Así que hay un par de videos donde él va al CERN y explica todas las partes, es muy interesante, muy lindo. Y bueno, lo que se hace es, se aceleran partículas hasta llegar, o sea, o es lo que se pretende, pero nunca se llega a la velocidad de la luz, que es la velocidad más alta a la que se podría llegar, ¿sí? O sea, la velocidad de la luz es la velocidad más alta y solamente llega a la luz. Nada pudo llegar a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Que no sea la luz. Entonces, lo que se quiere hacer es, digamos, como decía el gran físico teórico Albert Einstein, se quiere acelerar una partícula lo suficientemente cerca de la velocidad de la luz como para generar materia. ¿Está bien? ¿Sí? La famosa E igual m por c cuadrado. Entonces, no importa, esto es más complicado, pero básicamente lo que hicieron fue acelerar, por ejemplo, protones en ese gran acelerador de partículas, ¿sí? Se los acelera lo más cerca de la velocidad de la luz que se puede, se los hace colisionar y cuando se colisiona esa partícula, lo que sucede es que es como si se rompieran 1000 pedazos la partícula, ¿sí? Y ahí aparecen un montón de partículas nuevas, ¿de acuerdo? Esto no es tan así, no es que se rompe la partícula en 1000 pedazos, pero aparecen como partículas nuevas. Algunas son muy inestables, algunas siguen un poquito en el tiempo, bueno, ¿sí? De ese modo se dieron cuenta que, por ejemplo, los protones estaban formados por partículas más pequeñas, denominados quarks, ¿sí? Y los neutrones lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto sabían? ¿Sabían que esto se hacía? La famosa máquina de Dios. No, no sabía. No, bien. Es la famosa máquina de Dios porque lo que querrían hacer, digamos, con estas experiencias cuánticas es crear materia. Es la idea, ¿sí? Ustedes saben que la materia que está en el universo, yo siempre lo digo, pero la materia que está en el universo es una materia finita. O sea, la materia que está en el universo es la que estaba en el Big Bang. No hay más materia nunca. ¿Sí? Es la misma materia que se va reciclando en el universo. Nosotros no creamos materia nunca, se recicla, ¿sí? Entonces, lo que quieren hacer en el CERN, básicamente, es crear materia nueva, ¿sí? A partir de superacelerar partículas, etc. ¿Sí? A quien le interese todo eso, puede empezar a mirar algunos videitos y cosas, porque es muy interesante, ¿sí? Es como que hay que dedicarse mucho a entender eso. Yo, sinceramente, como me dedico a otra cosa, más ahora que estoy en la recta final de otra carrera que nada que ver, una carrera médica, imagínense que no estoy demasiado en tema. ¿Qué otra carrera estás siguiendo, profe? Yo estoy haciendo bioquímica, por eso digo. ¿Cómo? Bioquímica hago, bioquímica. Ah, Por eso que les digo que yo estoy más con la salud, nada que ver con esto. Esperen que se me salió el sonidito. Ahí está. Entonces, para el que quiera saber, para el que quiera informarse un poco más, es como súper interesante esto, en serio, ¿eh? Física partículas. Mirá cómo googlea este señor. Junto. Claro, bueno, está bien. ¿Ven? Por ejemplo, los leptones, hay como un montón de otras partículas, un montón. Mucha compu, mucha compu. Bueno, y bueno, ahora les cuento porque ya me parece que estamos en condiciones de que les cuente. Lo que se llama la física de partículas, ¿sí? Que está encuadrada en la cuántica y toda esta cuestión, hace que un montón de cosas que antes eran consideradas, por ejemplo,
a ver, les voy a decir concretamente. La gravedad, ¿qué es? ¿Qué es la gravedad? ¿Cómo la definen? Como una fuerza. ¿Alguien tiene otra respuesta? Como una fuerza que nos mantiene sobre la Tierra, que nos impide que nos vayamos volando al espacio, por Está así bien. decirlo, no sé. Sí, ¿No es sí, la sí. fuerza de atracción de las masas? Está bien, esperen. No, está bien todo lo que están diciendo, porque yo quería saber la primer palabra que dijeron, porque ¿Cuál era la pregunta? hubieron tres personas que contestaron la palabra fuerza. Me dijeron fuerza, una persona dijo una fuerza, y otra persona dijo una fuerza que bla, bla, bla. Y otra persona dijo una fuerza que bla, bla, bla. Está perfecto. O sea que los tres lo definieron como una fuerza. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es la gravedad? Ah, ¿Alguien tiene otra respuesta? Hubieron tres que dijeron fuerza que tal cosa, está bien. Sí, está muy bien lo que dijeron. Pero la palabra fuerza, ¿alguien la cambiaría por otra palabrita? Por la O, aceleración. claro, exacto. La gravedad es una aceleración. ¿Sí? Los maté acá. Porque uno dice la fuerza de gravedad, o sea, es obvio. O, qué sé yo, cualquier mortal dice la fuerza de gravedad y ya. Bueno, les cuento que la gravedad es una aceleración. Es la aceleración con la cual el núcleo de la Tierra, por ejemplo, para nosotros, nos atrae hacia su centro de gravedad. ¿Sí? Es una aceleración. Perfecto. Más allá de eso, más allá de que sea una aceleración o sea una fuerza, en este caso es una aceleración. No, nos hace falta, sí, totalmente les hace falta. Y a mí también, porque estaría buenísimo que podamos como complementar las cosas que yo les digo, porque yo se las digo hasta ahí. he vivido una mentira. No, igual no viven una mentira conmigo, pero yo se las dejo ahí porque más no sé. Bueno, les cuento. De vuelta, la gravedad es una aceleración. No importa, es una aceleración y se relaciona con el término fuerza, sí, sobre todo por cómo lo utilizamos. Pero más allá de esto, pero no era que teníamos ya uno, bueno, pensé que estaban hablando de esto. En la cuántica lo que se hace es, se le asigna una partícula a esa aceleración. Así como se los estoy contando, es cierto, ¿eh? La partícula asociada a la aceleración de la gravedad se llama gravitón. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que asocien una partícula a una aceleración? O sea, es una locura absoluta, ¿o no? Porque es una aceleración, o sea, la aceleración es un, es una modificación de una velocidad en función de un tiempo. ¿Cómo asocia una partícula a eso? Es como una locura. Bueno, la cuántica Ah, viene a asociar partículas, ¿sí? Con cosas que no tenían absolutamente nada que ver con partículas, ¿sí? Por eso es que les digo que la cuántica viene a asociar partículas con ondas y ondas con partículas todo el tiempo, ¿sí? O sea, todo aquello que puede ser considerado una onda tiene asociada una partícula y al revés. Nosotros, que estamos formados por partículas, tenemos asociada una onda que no es tan representativa y tan importante y no tiene tanto peso en función de que tenemos mucha masa. Entonces, una partícula asociada a algo con mucha masa no tiene tanto peso, justamente, cuac. Pero una onda asociada a una partícula con poca masa sí tiene un poco más de peso. ¿Sí? La cuántica es una locura general. Sí, está buenísima la cuántica, es re linda. Es re linda porque son cosas que, digamos, que están muy por encima de los teoremas clásicos, muy por encima de Newton y su fuerza y que la interacción y que la inercia, como que no, mira, la inercia no nos interesa la inercia, ¿sí? Como que viene a patear el tablero la cuántica, mucho, muy fuerte, ¿sí? Como que la cuántica todo el tiempo te dice, mira, hay una probabilidad de que esto sucede. Vos decís, no, mira, no, pero la cuántica te dice, la probabilidad existe, es muy baja, pero existe. Entonces ahí te embroma, digamos, ¿sí? No quería decir una mala palabra. Bueno, entonces, recuerden esto que yo les estoy contando del gravitón, ¿sí? Que
una aceleración, como es la aceleración de la gravedad. Ahora ustedes saben que la gravedad no es una fuerza, sino que es una aceleración. Aprendieron algo nuevo. ¿Hay una probabilidad de que apruebe? No. Era como Homero cuando le decían, visualiza cómo vas a ganar. Yo siempre hago ese chiste cuando voy a hacer un examen. Siempre. Em, em, entonces, bueno, piensen que se asocia una partícula a una aceleración. Eso es la cuántica, ¿sí? Esta flash, este flash absoluto. ¿De acuerdo? Qué lindo sería poder preguntarle a alguien que sepa más. En serio. Hasta a mí me gustaría. Tengo la cabeza muy explotada de otras cosas, pero sí me gustaría. Bueno, nos re fui. Bueno. Bien, esta es la radiación beta, no importa, es lo mismo, con unas diapositivas espantosas, con una cosa pixelada horrible, pero no importa. Acá acá están los antineutrinos también, bueno, esto se llama aniquilación, bueno, no importa, es demasiado. Y acá tenemos la radiación gamma, ¿sí? Que es la famosa radiación que es lo que nosotros denominamos coloquialmente como un rayo gamma, ¿sí? Es un tipo de radiación electromagnética y por tanto constituida por, bueno, acá, fíjense, esto es radiación electromagnética, que ahora vamos a ver qué es, acá está, y está asociada a una partícula, que lo vamos a denominar fotón. Acá está, ¿ven? ¿Sí? Ahora, en concordancia con esto, les quiero decir lo siguiente. La cuántica también nos dice, vieron que les dije que una onda está asociada a una partícula y una partícula está asociada a una onda. Esto nace, ¿por qué? Porque si yo les hablo de la luz, por ejemplo, ustedes lo van a asociar con una onda, ¿sí? Es como algo lógico. Uno asocia la luz con una onda, por supuesto, ¿sí? Ahora, la luz se comporta como una onda frente a ciertos fenómenos. Y frente a otros fenómenos, la luz se comporta como una partícula. Entonces se empezaron a dar cuenta de esto y dijeron, para, si la luz tiene ese comportamiento dual, se llama onda-partícula, lo dijo de Broglie, debe ser que cualquier partícula debe tener, y cualquier onda debe tener esta característica de comportamiento dual. De ahí nació, ¿sí? O sea, el primer fenómeno, digámoslo así, que fue descrito en función de la naturaleza dual fue la luz, ¿sí? Hay como fenómenos, ¿conocen el fenómeno de la reflexión en la luz? ¿Lo conocen? ¿Saben lo que les quiero decir cuando les digo reflexión? Sí, sí, O te sea, entienden. claro, esto es una superficie, la luz viene así y hace pac, pac. Es el ¿Sí? rebote del efecto lumínico. Perfecto. Bien, esto es un fenómeno de la luz y acá la luz se está comportando como una onda. ¿Sí? Acá se está comportando como una onda. Ahora, hay ciertos fenómenos, como el famoso efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que no importa, no lo vamos a explicar, por supuesto que no, porque no viene al caso. Sí lo verán los que sigan física a pleno, lo van a recontraver, los que no, creo que no. Yo lo vine profesorado igual, pero creo que esta profesora ya no está más, me parece. Bueno, en este caso, como les decía, la luz aparece como una onda y se comporta como una onda, pero si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, el famoso efecto fotoeléctrico, si quieren, yo les tiro puntitas para que al que le guste pueda buscar cositas, ¿sí? Al que le gusta tiene ganas, qué sé yo, puede mirar, ver qué es esto. A Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y no se lo dieron por su teoría de la relatividad general. O sea, no lo querían a Einstein, no lo querían para nada, ¿sí? Era muy soberbio, muy arrogante, muy, muy bueno. Él era mejor que cualquier persona en el universo. Entonces, como no lo querían, no le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad general, o sea, el famoso E igual m por c cuadrado, ¿sí? Por esto no le dieron el premio Nobel. O sea, terrible, esto es la base de la cuántica. Imagínense, o sea, un físico teórico que nos tira esta idea que estamos descubriendo ahora recién. ¿Se entiende? O sea, una locura, ¿no?
Y sí se lo dieron por el famoso efecto fotoeléctrico, que también está bueno porque explica la naturaleza particulada de la luz, pero bueno, al lado de esto es como que no tiene tanto peso, ¿no? Pero bueno, imagínense, el chabón pudo hacer esta teoría, no ganar el premio Nobel y después ganarlo por otra cosa. Bueno, en el efecto fotoeléctrico, Einstein describe a la luz como una partícula. Eso es lo que les quería decir, ¿sí? O sea que, según el fenómeno que se analice, la luz puede ser partícula u onda, ¿sí? Y esto es la base de la cuántica. También, o sea, la cuántica tiene muchas bases, muchas ideas. Una de ellas es esta también, ¿sí? Con de Broglie. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es esto de la radiación electromagnética, ¿sí? Que ustedes la viven, la experimentan todo el tiempo, pero bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Bien, acá es donde yo les dije que quería que nos quedemos un ratito. La radiación electromagnética, ¿qué es la radiación electromagnética? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué les sale? Les digo radiación electromagnética y ¿qué es? Como un efecto de radiación solar o algo así. Eh, Vos lo asociás al sol, lo cual es muy inteligente de tu parte, asociarlo. Esperen que estoy modificando el tablecito para escucharlo. Bueno, él lo asocia a la radiación solar. Me suena un imán. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Yo tengo una idea, profe. A ver. Lo que era electromagnetismo en el tramo, digamos, en el industrial, era una corriente que circulaba por un conductor y generaba campos. Cuando la tensión era muchísima, se producía una radiación, o sea, salía y se manejaba por el aire esos campos electromagnéticos o esa energía. Era algo así. Bueno, está bien, me gustó lo de los campos. Ujú. Muy interesante lo de los campos. Está bien, sí. A ver, vamos a darle como un encuadre. La radiación electromagnética es una perturbación del medio, ¿sí? O sea, la radiación es una perturbación. ¿Cómo se da esa perturbación? Bueno, es una perturbación que se da en dos direcciones. Como dice el compañero, no sé tu nombre porque no veo los nombres, ¿sí? Pero es en forma de campos, como dijo él. Es decir, es una perturbación que se va a dar en este campo, ¿ven? De esta manera, así como en la formita rosa. Ahí voy a cambiarla. ¿Sí? Esto se llama campo eléctrico. Y en esta dirección del campo, ¿sí? Esto se va a llamar campo magnético. Es decir, cualquier onda electromagnética, imaginemos la onda del Sol, ¿sí? Vamos a pensar en el Sol. Y en el Sol lo que genera es una perturbación, ¿sí? En el tiempo y espacio, en realidad, porque yo dije la palabra medio, pero a ver, el Sol genera radiación electromagnética y llega a la Tierra, pero entre el Sol y la Tierra no hay un medio material, solamente hay vacío. O sea, que la radiación electromagnética es una perturbación en el espacio-tiempo nada más, ¿sí? ¿Por qué digo en el espacio-tiempo? Bueno, porque hay tiempo de por medio, ¿sí? Y solamente perturba el espacio, ¿sí? Entonces, esta perturbación se da de este modo, o sea, en estas dos direcciones, en estos dos campos se llaman, ¿sí? Díganle campos cuando quieran referirse a esto, ¿de acuerdo? Y esta perturbación llega, por ejemplo, desde el Sol hasta el planeta Tierra, ¿sí? Y estas ondas electromagnéticas que llegan al planeta Tierra, del Sol, provenientes del Sol, no son todas iguales. O sea, van a llegar ondas electromagnéticas diferentes en función de la cantidad de energía de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, van a llegar, por ejemplo, ondas electromagnéticas, ¿sí? En un rango, por ejemplo, podría ser del infrarrojo, ahora vamos a ver qué significa eso, o en un rango del ultravioleta, o en un rango de lo visible, o en otros rangos. ¿Qué quiere decir esto? Las ondas electromagnéticas siempre
van a viajar a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, ¿en qué van a diferir? Si viajan todas a la misma velocidad, ¿en qué difieren? Difieren en la frecuencia. Es decir, hay ondas que son así, que tienen una alta frecuencia, ¿sí? Y hay ondas que tienen una frecuencia mucho más lenta, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que llegue una radiación de alta frecuencia como esta, a que llegue una radiación de baja frecuencia como esta, ¿sí? Como ustedes imaginarán, esta radiación es más dañina, por ejemplo, para los sistemas biológicos y podría ser, por ejemplo, una radiación ultravioleta, ¿sí? La radiación ultravioleta es eso justamente. Miren, voy a borrar esto para que ustedes vean esto. ¿Ven que dice longitud de onda? La longitud de onda tiene que ver con esto de la frecuencia. Cuanto menor es la longitud de onda, mayor frecuencia tiene. Es decir, miren esto. Estas ondas que están acá, se llama VA, tienen una longitud de onda de 400. Entonces son unas ondas así. Bueno, estas son un poquito más chiquitas. Esta más chiquita y esta más chiquita. Por lo tanto, esta de 100, capaz que es así. ¿Se entiende? Tiene una frecuencia mucho mayor. Taca, 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 taca. Por eso es que la UVB es la radiación ultravioleta más peligrosa, porque es la de mayor frecuencia, la más penetrante, la más ionizante, la más dañina, ¿sí? Y la la UVA es la menos dañina porque es la que tiene mayor longitud de onda, por lo tanto menor frecuencia. Y fíjense que se Una parece mucho. pregunta, profe. Sí. Todas estas radiaciones, usted dijo que son cuanto más alta frecuencia, más nocivas para la vida. Sí. ¿Atacan directamente a los núcleos atómicos todas estas radiaciones? ¿A qué te referís con los núcleos? O sea, a lo que me refiero es, o sea, lo voy a relacionar con los átomos, ¿no? Estos tipos de radiaciones generan variaciones en los núcleos atómicos, porque lo que yo no puedo, a lo que no llego es cómo relacionar, digamos, este tipo de sucesos, cómo interfieren. Yo sé que causan cáncer, que traen un montón de enfermedades, pero a lo que yo voy es cómo ataca esto. Si yo lo puedo relacionar con un átomo a esto, este tipo de ondas. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Está bien lo que estás diciendo, porque es verdad que como que nos estamos yendo un poquitito, se está yendo un poquito de las manos el tema, es cierto. A ver, mira, te voy a encauzar y los voy a encauzar. Nosotros estamos viendo radiación electromagnética para que ustedes entiendan lo que es la radiación, primero. Vieron que nosotros estamos trabajando con un núcleo inestable, ¿no? Toda la clase de hoy es un núcleo inestable que empieza a irradiar. Entonces irradia y libera partículas, ¿no? Libera neutrones, libera protones, libera no sé qué, libera. Y una de las posibilidades es que libere rayos gamma, ¿no? Entonces, si libera neutrones, libera protones, es como que nosotros lo podemos entender, porque está como liberando en algún punto partículas. Ahora, cuando vimos radiación gamma, yo les dije, es una radiación electromagnética. ¿Y qué es eso? No sé. Entonces, lo que estamos haciendo es aclarando qué es una radiación electromagnética para que ustedes entiendan qué significa eso. ¿Qué significa una radiación? ¿Está bien? Ahora. Sí, me entendió a la perfección. Claro, no, está bien. Y ahora, esto lo vemos en este sentido. Después, ¿cuáles son las consecuencias de la radiación, de esta radiación, por ejemplo, ultravioleta? ¿Sí? Eso ya tiene una consecuencia a nivel celular, no es a nivel de átomo. ¿Sí? O sea, vos pensás que de algún modo en el Sol se genera radiación electromagnética, ¿sí? En el ultravioleta, ese ultravioleta llega a vos, ¿sí? Llega a vos en malla, ahí playa, ¿sí? Entonces, cuando llega a vos, todas las consecuencias que tiene en tu cuerpo tienen que ver a nivel celular. Es decir,
entra en tus células, genera un cambio, sobre todo en el ADN. Lo que genera es eso, son cambios a nivel nuclear, pero a nivel de la célula. Por eso me dijiste a nivel del núcleo. Yo dije, ¿núcleo de qué? ¿Está bien? Porque tiene que ver con un montón de cuestiones, sobre todo a nivel genético, sobre todo, ¿sí? Entonces, una cosa es cómo se genera la radiación, ¿sí? Y otra cosa es qué implicancia tiene en un sistema biológico, que eso ya podríamos hablar 3 días si querés, pero es otra cosa. ¿Se entiende? Sí, profe, Como usted, perfecto. como usted dijo, profe, una perturbación en los seres provoca. En realidad, la onda electromagnética es una perturbación en el espacio-tiempo. Lo que genera en un Ujú. sistema biológico no es una perturbación, ya es un cambio real, digamos. Yo lo creí que era más una perturbación, una alteración en la formación de lo que afecta, en lo que pueda afectar según el nivel de radiación, y esto desencadenar en la destrucción de un organismo. No es una destrucción, en realidad lo que genera son variantes a nivel genético. Lo que Tipo denominamos, mutaciones. sí, mutaciones. No se dice mutaciones, por eso es que no quería decir la palabra mutaciones, se dicen variantes, pero Como sí, para relacionar el concepto más que nada. sí, Sé que las mutaciones son otra cosa porque justamente en biología estamos estudiando eso, así que sé que no, pero más o menos como para tener una idea, porque me claro. pasaba eso, de decir, ahí cuando explicó lo del rayo gamma, digo, ahora sí entiendo a dónde va con la explicación de la radiación electromagnética. Es Perfecto. más al proceso de lo que pasa, de lo que se libera en la radiación. Claro, claro, exactamente. Yo les muestro qué es la radiación electromagnética en función de que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de una emisión gamma por parte de un núcleo inestable, por ejemplo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que sucede en un organismo cuando esa radiación, gamma, rayos X, ultravioleta, lo que el tipo de radiación que les guste, cuando llega a un organismo viviente, ya ahí estamos hablando de que genera variantes. La palabra mutaciones ya no se utiliza más. ¿Sí? No, es una palabra que quedó en el olvido ya. O sea, los grandes genetistas ya la sacaron del léxico. Y ahora se dice variante. Les comento así como es como un datito lindo, nada más. Bueno, cuando se corte, vuelvan a meterse. ¿Sí? Entonces, la radiación electromagnética, esta radiación que la estamos viendo por esta radiación nosotros. O sea, nosotros estamos viendo esta diapositiva porque queríamos ver de qué se trataba la radiación gamma. ¿Qué es la radiación gamma? ¿Sí? Pero terminamos viendo qué es la radiación en general. A eso voy, ¿sí? Vemos todos los tipos de radiación. Las que son, digamos, radiaciones dañinas para un organismo viviente, gamma, rayos X, el UV, que ustedes conocen. Y después podemos ver radiaciones que no son dañinas, ¿sí? O sea, que tienen una frecuencia muy baja y que no, y que las utilizamos inclusive para nuestro beneficio, como pueden ser las ondas de radio, ¿sí?